Un acuerdo que supone restricciones, ajuste, problemas reales para la Argentina, porque esto que parece tan lejano, que como decíamos al principio, que se define en oficinas a kilómetros y kilómetros de donde estamos nosotros, va a terminar repercutiendo en el hombre de a pie y va a terminar impactando en las economías domésticas y en las economías de las empresas y en las economías de los asalariados. Un problemón el que enfrenta Argentina, que tuvo su génesis, y esto no significa volver siempre sobre la gestión Macri, pero tuvo su génesis ahí. El Fondo Monetario entrega un montón de dólares contantes y sonantes, no le baja la lupa, no tamiza el funcionamiento de la Argentina respecto a la utilización de esos dólares. Hay un enorme movimiento de fuga de capitales, y bueno, todo eso había que empezar a pagarlo en esta gestión, y por supuesto se vuelve imposible. Súmale la pandemia, todo esto es una tormenta que es muy difícil de enfrentar. Para tener mejor y mayor claridad sobre la lectura que se puede hacer por estos minutos sobre este acuerdo, vamos a hablar con Matías Batista, que es un economista, un amigo de la casa, y para que nos explique un poco cómo lo ve él. ¿Cómo te va, Mati? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes para vos, para todo el equipo y para la audiencia. ¿Cómo lo leíste vos al anuncio de Alberto y de Guzmán hoy a la mañana? En primer lugar, lo positivo es que hay acuerdo, que no es menor. ¿Por qué digo esto? Porque días previos al acuerdo, algunos sectores del gobierno, aquellos sectores más radicalizados, planteaban la posibilidad de ir a un default, directamente de no ir a un acuerdo, de ir a un default, lo cual hubiera significado una situación muy delicada y muy compleja para la Argentina. En consecuencia, que haya acuerdo ya es una buena noticia. Ahora, este acuerdo que se anunció y que tiene un conjunto de aristas, una arista fiscal, una arista monetaria, una arista de acumulación de reservas, una arista vinculada a la inflación, que el gobierno viene planteando, y lo planteó muy bien el ministro de Economía en conferencia de prensa. Todo esto tiene que refrendarse políticamente en el Congreso de la Nación y después tiene que caminar. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se plantea por escrito después tiene que ir cumpliéndose en el mediano y largo plazo con un conjunto de auditorías que va a ser el Fondo Monetario y que van a permitir ver si la Argentina se va encaminando en ese sendero que, por supuesto, está plasmado en este acuerdo, que tiene como objetivo reducir el déficit fiscal. La Argentina viene con un déficit fiscal muy grande desde el 2012 en adelante, que el kirchnerismo lo suplía con emisión y Alberto hizo lo mismo, y el gobierno de Macri lo suplió con deuda, con niveles de deudas irracionales e increíbles que nos terminaron llevando al primer acuerdo con el FMI. Bueno, ese sendero del déficit fiscal es muy importante y era el gran aspecto y la gran discusión que había en el marco de este acuerdo con el FMI, porque el objetivo era que el déficit fiscal se vaya ajustando año tras año para recién en el 2025 quedar con un déficit de cero. Bueno, el gobierno ganó esa pulseada, si se puede llamar de esta manera, y en el marco de este acuerdo va a tener aire para ir reduciendo gradualmente el déficit fiscal y a la par ir reduciendo la emisión gradualmente e ir reduciendo el proceso inflacionario que vive la Argentina, con lo cual la emisión es parte de ese proceso inflacionario, no es el todo, lo reconocen en parte de este acuerdo con el FMI, que es un fenómeno multicausal, y la Argentina puede llegar a encontrar un sendero de estabilidad en primera instancia, que es lo que primero tenemos que lograr, ¿no? Uno con cierta edad y cierta experiencia, no económica, pero con cierta experiencia, digamos, en vivir y atravesar varias crisis económicas en la Argentina, puede separar que el acuerdo de Argentina, por lo menos anunciado hoy, es distinto al acuerdo de Grecia, que hizo en su momento Grecia con el Fondo Monetario, que significó ajuste en las jubilaciones,
que el Fondo Monetario tenga injerencia sobre las leyes laborales en Grecia, que controle el déficit fiscal prácticamente con una delegación del Fondo Monetario en el Ministerio de Economía de Grecia, que se privatice la aerolínea griega de aviones, digamos, un sinnúmero de circunstancias que lo volvían casi, lo reducían a la servidumbre a Grecia después de ese acuerdo. Eso no pasa, pero ahora bien, el fondo va a monitorear las cuentas argentinas trimestralmente, el fondo va a exigir la disminución gradual del déficit, el fondo va a exigir que se le cumpla, que Argentina pueda cumplir con los sucesivas, con los vencimientos de los intereses del préstamo. No es parecido a Grecia, pero tampoco hay mucho para festejar del acuerdo de hoy, me parece. No, totalmente. Vos muy bien lo marcás. Es diferente al acuerdo con Grecia y es diferente al acuerdo que tuvo en el 2001 el gobierno de la Rúa, que era déficit cero de un día para el otro, recorte jubilatorio, reforma laboral. Acá no hay recorte jubilatorio, no hay reforma laboral, no hay reforma fiscal. En definitiva, el gobierno logró también que el FMI no recorte el gasto en ciencia, tecnología e inversión pública, que esto no es un dato menor porque el gobierno dice, si me recortás todo este conjunto de gastos, la Argentina no va a crecer, que fue lo que pasó en el 2001 y lo que pasó con Grecia, y después el déficit fiscal que vos me estás pidiendo que cumpla, no lo voy a poder cumplir porque se me cae la economía, se cae el PBI, se cae la recaudación y vuelvo a tener el problema por el lado de los ingresos y no del gasto. Consecuencia es la teoría del perro que se muerde la cola, ¿no? Claro. Achicás, claro, se te cae el PBI, se te cae la recaudación, tenés que volver a ajustar y entras en una espiral descendente que es de nunca acabar. Pero, por supuesto, que el FMI impuso sus condiciones. Es un mix, Héctor, es un mix entre lo que en algún momento se ha firmado y algo nuevo que le da un poco de aire al gobierno como para encarar su plan económico de cara a los 2 años de gestión que le quedan y que la Argentina pueda pagar ¿con qué? Con crecimiento. Yo creo en esta palabra que dice el gobierno, si no hay crecimiento no se puede pagar, pero hay que dejar algo en claro también. Esto es un acuerdo de voluntades que se plasma por escrito. Después, la realidad económica la vamos a ir viendo en el día a día, mes tras mes, y si se vuelve a recuperar la estabilidad y la confianza, estabilidad digo, que baje la inflación, que bajen los dólares financieros, el dólar paralelo llegó al 125% del dólar oficial, y que se logre un sendero de tranquilidad desde el punto de vista monetario cambiario, recién ahí la Argentina puede empezar a encontrar el sendero del crecimiento, y el crecimiento se lo va a dar todos los ciudadanos de a pie que nos están mirando del otro lado con sus decisiones confiando en que el país puede salir, confiando en la macroeconomía, y cuando se recupera el círculo de confianza y de credibilidad en ese plan de gobierno, que el gobierno va a plasmar, valga la redundancia, en un proyecto que va a enviar al Congreso, y si ese plan de gobierno empieza a cumplirse paso a paso y con las revisiones del FMI y se empieza a cumplir con todos los pagos que la Argentina tiene por delante, se va a recuperar la confianza y la Argentina puede encontrar un sendero de estabilidad y crecimiento. Y me parece inteligente el acuerdo que terminó llevando adelante el gobierno de la mano de Martín Guzmán. Me parece inteligente, importante, pero, como vos bien marcás, no está ajeno a todo tipo de control por parte del FMI, por supuesto. Sí, vos sabés que no solamente vos, sino que bueno, el gobierno mismo lo anunció así y otros especialistas en la materia lo informan de igual modo. Te dice, bueno, está atada el cumplimiento de Argentina a su crecimiento económico. Ahora bien, en el 2020 fue un año para olvidar, fue un año horrible en materia sanitaria, económica, a nivel mundial podríamos decir. Y el 2021 Argentina tuvo una recuperación de 10 puntos en su economía, ¿no? Ahora, ¿por qué eso que es un dato macroeconómico muy importante, por qué no nos llega a nosotros esa bonanza, eso que se presenta como una bonanza tan importante, esos 10 puntos de crecimiento, al hombre de a pie, al laburante, al asalariado, es como que no repercute en nada? Es muy buena la pregunta. ¿Por qué no llegó ese rebote del 10% que tuvo la Argentina? Primero porque la caída fue brutal, no solo en el 2020, 2018, 2019 y 2020,
Y la recuperación no alcanzó ni por las tapas a recuperar todo lo que la Argentina cayó, en primer lugar. En segundo lugar, la Argentina tiene un proceso inflacionario que destruye todo y que es agresivo y que es creciente. Argentina viene con un proceso inflacionario del orden del 40 en el fin de la etapa de Macri, llegando al 50 y de vuelta en el 50% en el gobierno de Fernández en los 2 años. En consecuencia, este proceso inflacionario que vive la Argentina impide que todo aquello que se pueda ver bueno como el crecimiento económico que la Argentina tuvo, no termina llegando. Vos vas al supermercado y todos los días te están cambiando los precios. Entonces, es difícil, tenés un dólar financiero un 125% con el dólar real. Entonces, todas estas distorsiones que hay en la macroeconomía hacen que cualquier crecimiento significativo, como el del 10% que tuvo la Argentina, caigan sacos rotos. Uh-huh. Bueno, ahora estaba leyendo que el dólar blue, el dólar paralelo, el que se consigue en las cuevas, había bajado algunos pesos respecto a cómo había cerrado ayer, que creo que estuvo arriba de los 223 pesos ayer. Hoy bajó algunos pesos. Entonces, algunos medios de comunicación titulan reacción positiva de la City, por no decir las cuevas financieras, respecto al acuerdo con el fondo. Ahora, ese dólar que está disparado, que es el dólar blue, tampoco va a volver con este acuerdo con el fondo a el dólar blue que no estaba tan bandeado, tan zarpado, que no llegaba a los 200 pesos hasta hace poco tiempo. No sé hasta dónde hay que interpretar una señal de los mercados, de la City o de las cuevas, que haya bajado unos pesitos del dólar blue después del anuncio. No sé cómo lo ves vos. Sí, a ver, yo lo que creo es que el primero que reacciona es el mercado financiero, y el mercado financiero marcó con buen tino que el acuerdo es bueno, que Argentina arriba un acuerdo, porque estaba muy latente la posibilidad de que no arribe un acuerdo, fruto de algunas declaraciones que yo comentaba al inicio. Sí. Pero eso en definitiva no cambia mucho, mañana quizás sube, pasado quizás baja. La verdad es que acá la tensión que hay en las variables macroeconómicas es muy grande, y ahora va a pasar esa tensión por el sendero político en la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo, porque este acuerdo tiene que ser refrendado en diputados y senadores. Sí. Veremos qué ocurre. Veremos qué ocurre con la discusión política ahí, si hay modificaciones, cuáles son esas modificaciones que pueden volver a traerle tensión. Ahora, para que la Argentina recupere la normalidad en cuanto al despegue de las variables macroeconómicas, como tenemos en este caso con el dólar financiero, o que recuperemos niveles de inflación razonables, va a tener que pasar mucho tiempo, y el mercado, que somos todos, no son solo los agentes financieros, porque todos tomamos decisiones todos los días de nuestra vida económicas, el mercado va a tener que ver cómo el gobierno va instrumentando este plan y cómo lo va llevando adelante, y si va cumpliendo con lo que se compromete, porque al minuto que veamos que el gobierno empieza a desalinearse de lo que acordó con el FMI por privilegiar cuestiones políticas y no cuestiones económicas, obviamente vamos a volver a tener tensión en estos dólares financieros, el despegue de la brecha y todo este tipo de cuestiones. Así que lo importante es el respaldo político primero, pero después el respaldo económico real del empresario de a pie, del vecino de a pie, aquel que tiene un peso y lo quiere invertir en este país y que quiere duplicar su producción y que quiere poner una máquina. Esa confianza es clave para respaldar lo que acaba de acordar el FMI. Y esa confianza se la va a dar el ciudadano de a pie, el industrial, el comerciante, cuando esto empiece a andar. Y ahí vamos a recuperar la senda normal si el gobierno cumple con lo que se está comprometiendo, ¿no? Matías, gracias por el contacto y por aclararnos un poquito, cómo ves vos con tu mirada siempre interesante esto que ahora es, por estas horas es un anuncio con muchas expectativas, y que, como bien decía, falta todavía el referéndum del Congreso para poder avanzar. Un abrazo grande. Abrazo a ustedes y muy buen fin de. Muchas gracias.